Capítulo 4. Después de la pelea entre Accelerator y Guiche, en la dirección de la academia se encontraban el director Osmond y Colbert, los cuales acababan de ver todo lo que pasó por medio de un espejo clarividente. La expresión de Osmond se mantenía calmada, pero Colbert era un caso aparte, se notaba lo emocionado que estaba por el descubrimiento que habían hecho. Director Osmond, diría el mago. El anciano asintió. Ese plebeyo realmente terminó siendo el vencedor. Guiche es solamente un mago de clase puntual, pero aún así él no debería haber sido vencido por un simple plebeyo. Sus habilidades son muy sorprendentes. Nunca antes había visto a un plebeyo como él, no hay duda alguna de que él es Gandalf. Dijo lleno de emoción el profesor. Colbert, al notar la falta de respuesta de Osmond, decidió insistir más. Director Osmond, deberíamos de reportar esto inmediatamente al palacio y pedir instrucciones. Sugirió el profesor. No, por ahora solo hay que observar cómo se desarrollan las cosas. El director Osmond dijo mientras negaba con la cabeza. Pero señor, este es probablemente uno de los eventos más importantes de la era actual, ha aparecido el Gandalf. Dijo Colbert. Señor Colbert, Gandalf no era un familiar ordinario. Exacto. Fue el familiar empleado por el fundador Brimir, Gandalf. Se dice que fue creado específicamente con la misión de proteger al fundador Brimir durante la conjuración de sus hechizos. Diría el profesor un poco más calmado. Es correcto, los hechizos del fundador Brimir eran especialmente extensos, sin embargo, eso hizo que sus hechizos fuesen muy poderosos. Y como usted sabe, los magos somos más vulnerables mientras conjuramos hechizos. Gandalf era el familiar que utilizaba para protegerse en esos momentos de vulnerabilidad, su fuerza. El anciano no pudo completar su oración. Colbert ansiosamente se detuvo en ese punto, luciendo realmente emocionado. Este podía aniquilar a un ejército de 1000 personas por sí mismo. Diría casi gritando. Señor Colbert, entonces. ¿Sí? Dijo vacilante el profesor. Este chico fue invocado por la señorita Valiere, y este chico no presenta señales de poseer ningún tipo de magia, en pocas palabras un simple plebeyo para nuestros estándares. Ese sí, tiene razón cuando yo intenté analizarlo con un hechizo, pero no pude encontrar nada en él. Dijo Colbert. Osmond soltó un suspiro antes de continuar. También está el hecho de que la señorita Valiere, según sé, es por mucho la peor estudiante de toda la academia, incapaz de realizar cualquier hechizo sin que acabe en desastre. Colbert solo podía asentir con la cabeza, mientras escuchaba las palabras de Osmond. Sea cual sea el caso, no hay la necesidad de que entreguemos a Gandalf y a su maestro a esos idiotas del palacio. Los asesores de la corte poseen demasiado tiempo libre y además les encanta luchar muchísimo. Tiene razón, disculpe mi falta de sensatez. Yo tomaré la responsabilidad en este asunto, por lo pronto, señor Colbert, no debería hablar de este tema con nadie. Ese sí. Claro. Dijo el profesor. El director Osmond se paró cerca de la ventana mientras miraba hacia el cielo. Gandalf, quien se decía que era capaz de utilizar cualquier arma para vencer a sus enemigos, aunque este chico no usó ningún arma, en cambio usó unas extrañas habilidades muy sorprendentes. Colbert murmuró como si estuviese soñando. Interesante. Dijo Osmond viendo la figura del chico. Después de esa pelea, todos en la academia hablaban de cómo fue que un simple plebeyo venció a un noble, sin prácticamente ningún esfuerzo y usando unas habilidades extrañas. Accelerator llamó la atención de muchos maestros y estudiantes por igual. Todos tenían curiosidad de cómo fue que un plebeyo pudo vencer a un mago. 2 días desde la llegada de Accelerator y Last Order a Alqueginia, podemos ver cómo por el patio de la escuela van caminando un albino y una niña de 10 años. ¿A dónde vamos?, preguntó Accelerator, pues solo estaba siguiendo a Last Order, la cual lo estuvo molestando para que la acompañara a un lugar. Vamos a ver a Siesta, dice Misaka mientras responde a tu pregunta. Dijo la niña castaña con una sonrisa. ¿Y por qué tengo que ir yo?, preguntó cansado. Siesta me dijo que me enseñaría a cocinar y tú tienes que probar mi comida, dice Misaka mientras salta de emoción. ¡Qué molestia! Accelerator observa a Last Order, se mira muy feliz aunque siendo ella siempre está feliz. Oye, ¿puedes recibir información de la red Misaka?, preguntó luego de un poco de duda. Accelerator sabe que las Sisters comparten información entre ellas mediante la red Misaka, eso podría significar que si Last Order recibe suficiente señal, podrían saber la situación en Ciudad Academia por medio de esta.
E incluso podrían informar a Yomikawa de su situación. El albino pensó en eso desde que su poder volvió a funcionar después de la llegada de Last Order, pero decidió no hablar del tema, hasta que ella se sintiera mejor. Last Order se paró en seco después de escuchar la pregunta de su guardián. Solo puedo recibir pequeños fragmentos de información, además que la mayoría de ella está distorsionada, dice Misaka mientras agacha la cabeza. El esper notó que su pregunta la puso tristes. Chasquea la lengua. No deberías preocuparte por eso. Empezó a caminar, pasando a un lado de Last Order. Vamos. Tengo hambre. Sí. Last Order dijo con una sonrisa y corriendo para alcanzar a su guardián. Después de decir eso, Last Order, haciendo caso omiso al hecho de que el albino tiene que usar una muleta para caminar, aumenta la velocidad con la que camina, dejando un poco atrás al albino. El esper solo suelta un suspiro, mientras sigue a Last Order al área en donde se encuentra la cocina. ¿Dónde diablos se metió ese idiota? Louise camina por los pasillos de la academia, desde la mañana no había visto a su familiar, está molesta por el hecho de que su familiar no respeta a su amo, pero también preocupada por el hecho de que él podría meterse en problemas de nuevo. Pero si es Louise el acero. Kirche estaba delante de la peligrosa y a su lado está Tabitha, la cual como siempre estaba leyendo un libro indiferente a lo que pasara a su alrededor. Louise, escuchando lo que dijo, decidió ignorarla y seguir con su camino. Claro que Kirche no se lo dejaría tan fácil y empezó a seguirla. Oye Zero, ¿en dónde está ese familiar tuyo? Eso no es de tu incumbencia. Lavaliere respondió de manera cortante, pues sabía a dónde quería llegar Kirche. ¿En serio? Pues cuando lo vea tal vez, él y yo podríamos conocernos mejor. Kirche habló con tono pícaro. Louise se detuvo de golpe y volteó a ver a Kirche. No te acerques a mi familiar, ¿entendiste? Dijo de manera amenazante. Además, ¿por qué te interesa? ¿Solo es un plebeyo? Lo sé, pero la forma en que venció a Guiche me cautivó, estoy segura que estábamos destinados a encontrarnos. Kirche parecía tener corazones en sus ojos. Y estoy segura de que lo conseguiré, no por nada me dicen Kirche la ardiente. Cuando terminó de hablar se dio cuenta de que Louise ya no estaba. Es Zero, ¿cómo se atreve a dejarme hablando sola? Tabitha solo está leyendo un libro totalmente ajena a lo que acababa de pasar, aunque ella también tenía un poco de curiosidad por el familiar de Louise. Una vez llegaron al comedor de la escuela, Last Order y Accelerator pararon a la parte trasera de este, que es en donde se encuentra la cocina. Cuando entraron había varios cocineros y sirvientas, yendo de un lugar a otro, pues pronto los estudiantes vendrían al comedor a desayunar. De pronto un hombre que probablemente estaba cercano a sus 40 años, que tenía ropas de chefs, las cuales si bien eran simples, eran de una gran calidad, dirigía la cocina como un experto, siempre atento a todos los detalles. Él volteó hacia la dirección del albino y Last Order, una gran sonrisa se formó en su rostro, se acercó rápidamente hacia ellos. Nuestro héroe plebeyo ha venido a visitarnos. Dijo en tono alegre. A quien le dirigió estas palabras no fue otro que a Accelerator, el cual estaba confundido por la forma en que este hombre se refería a él. Antes de que el esper pudiera responder, si ésta entró por la puerta, cuando nota la presencia del chico, está en la cocina, se acerca a él. Accelerator-san, Misaka-chan, ¿qué están haciendo aquí? Last Order se pone delante de Siesta mientras agita sus manos. Dijiste que le enseñarías a cocinar a Misaka hoy, dice Misaka. Y ya veo, lo siento, pero podrías esperar hasta después del almuerzo. Está bien, dice Misaka. Si esta no me vas a presentar a nuestro héroe, esta vez el que habló fue el hombre. Sí, claro, Accelerator-san, Misaka-chan, este es Mateau, el cocinero jefe. Mucho gusto. Dijo el cocinero. Después de la presentación, Mateau les ofreció darles algo de comer. Last Order y él se sentaron en una de las mesas de la cocina. Siesta les llevó 2 platos de guiso caliente, con panes recién salidos del horno. Al parecer Mateau llamaba a Accelerator héroe plebeyo, porque él había rescatado a Siesta cuando nadie movía un dedo por ella, como si de un héroe se trata. Siesta se sonrojó por lo dicho por Mateau, discretamente miró en dirección a Accelerator, pero a él no parecía importarle lo que estaban diciendo. Accelerator permanecía indiferente ante esto, pues él ya había llegado a la conclusión de que ya sea héroe o villano, siempre protegería a Last Order. Por lo que la forma en que se refirieran a él le daba lo mismo. Wow. Esto está muy rico, dice Misaka mientras lleva otra cucharada a su boca. Es normal, pues es lo mismo que le damos a los chicos nobles. Dijo Mateau al escuchar lo que dijo Last Order. En serio. Qué suerte tienen, dice Misaka. Mateau sonrió a lo dicho por la niña.
Tienes razón, ellos pueden tener magia para hacer muchas cosas increíbles, pero cocinar este tipo de comida también es un tipo de magia, ¿verdad? Lastwarder solo asentía, pues tenía la boca llena de comida, mientras el peliblanco solo comía de manera tranquila, aunque también tenía que admitir que estaba mejor que la comida congelada que comía normalmente en Ciudad Academia. Después de comer, el chico salió de la cocina, pero Lastwarder se quedó con siesta. Al parecer no iba a ser tan fácil enseñarle a cocinar a esa mocosa, por lo que regresaría más tarde. Mientras pasaba por el comedor, en el cual ya solo quedaban algunos estudiantes, pues la mayoría ya había terminado su almuerzo. ¿Con qué estabas aquí? Louise estaba parada enfrente del Esper con las manos en su cintura. Claramente estaba molesta. Te he estado buscando toda la mañana, ¿en dónde has estado? Preguntó molesta la maga. Eso no es tu problema. Diría el albino. Claro que lo es, ¿qué pasaría si te vuelves a meter en una pelea? Eres mi familiar, por lo tanto tengo que cuidarte. No necesito tu preocupación. Accelerator estaba por pasar al lado de Louise, pero esta lo agarró del hombro. Ya que estás aquí, ¿por qué no me acompañas a mis clases de magia, como un buen familiar? Ignorando la última parte de lo que dijo la maga, el Esper prestó atención a la palabra magia. Magia, sería útil aprender cómo funciona la magia de este mundo, y tal vez encuentre una forma de arreglar el problema de la batería del electro. Si bien Louise le había dado una explicación corta de la magia, le sería útil saber más del tema. Después de pensarlo por unos instantes, Accelerator respondió. Está bien, vamos. ¿Sí? Louise estaba feliz, había logrado que la acompañara, lo cual era un avance en su relación de amo-sirviente. Una vez en el salón de clase, a Accelerator le pareció extraño que una chica pelirroja no lo dejaba de observar, desde que entró al salón, pero como no le importaba simplemente decidió ignorarla. Louise se sentó. El albino se sentó a su lado, dejando su muleta a un lado. Ella lo miró. ¿Qué? Preguntó el chico. Ese es el asiento de un mago. Los familiares no están autorizados a usarla. Accelerator ignoró lo que dijo Louise. Louise, al darse cuenta de que él no iba a moverse, se dio por vencida, pues aunque quisiera quitarlo no podría. La puerta se abrió y entró el profesor. Era una mujer de mediana edad, voluminosa, vestida con una túnica púrpura y con un sombrero. Tenía una cara regordeta y redonda con una expresión amable en ella. Bueno, parece que la invocación familiar fue un gran éxito. Yo, Chevreuse, siempre disfruto viendo los familiares nuevos que se convocan cada primavera. Miró hacia la dirección de Louise, y se percató de que estaba acompañada de un chico albino. Vaya, vaya. Usted ha convocado a un buen y muy peculiar familiar, señorita Baviere. Comentó ella mientras miraba al familiar del acero. Ese comentario hizo que la clase estallara en carcajadas. Louise el acero. No vayas por ahí, tomes a un plebeyo al azar de la calle solo porque no pudiste convocar cualquier cosa. El pelo largo de color rosa de Louise se elevaba mientras se levantaba. Ella levantó la voz lindamente con ira. No. Yo hice todo correctamente. Él es todo lo que buscaba. Dijo la Baviera inventando una excusa. No mientas. Apuesto a que ni siquiera pudiste hacer la invocación familiar correctamente, ¿cierto? Los otros estudiantes se rieron entre dientes. Bueno, dejemos este tema, dijo Chevreuse, tratando de calmar a la clase. Louise se miraba visiblemente abatida. Toda la vivacidad que había demostrado anteriormente parecía haberse evaporado. El Esper solo mantenía una expresión de aburrimiento por cómo se comportaban esos mocosos. Llamar a la señorita Baviere cero no es aceptable. ¿Entienden? Diría la profesora. Señora Chevreuse, solo es una broma, pero para Louise, es la verdad. Las risas estallaron en alguna parte. Chevreuse miró alrededor del salón de clase con una expresión seria. Apuntó su varita de nuevo, y de la nada, la boca de los estudiantes que se estaban riendo se llenó de repente de terrones de arcilla roja. Esto llamó la atención del Esper, pues ella prácticamente había creado eso de la nada. Ustedes deben continuar con la lección de esa manera. Esto puso un tapón firme a las burlas. Ahora bien, vamos a comenzar la lección. Chevreuse tosió con fuerza y agitó su varita. Unos guijarros aparecieron en su escritorio de la nada. Mi nombre rúnico es Arcilla Roja, Chevreuse la Arcilla Roja. Este año, yo les enseñaré toda la magia del elemento tierra. Los elementos están clasificados en fuego, agua, tierra y viento. Toda la clase asintió. Y combinado con el elemento ahora perdido del vacío, hay 5 elementos en total. Como todo el mundo debe saber de los 5 elementos, la tierra ocupa una posición muy importante. Esto no lo digo porque la tierra es mi afinidad. Una vez más, Chevreuse tosió fuertemente.
La magia de la Tierra es magia muy importante que rige la creación de toda la materia. Si no fuera por la magia de Tierra, no seríamos capaces de producir o procesar metales necesarios. Elevar edificios de grandes rocas y cosechar los cultivos implicaría mucho más trabajo. De esta manera, la magia del elemento Tierra está íntimamente relacionada con la vida de todos. Accelerator solo está callado escuchando lo que decía, esperando que sus dudas fueran resueltas. Él no haría preguntas estúpidas en medio de la explicación. Al parecer en este mundo la magia es muy importante, pero dependen demasiado de ella para muchas cosas, igual que como en mi mundo dependemos de la tecnología y la ciencia para la mayoría de las cosas. Pensó el albino. Ahora, todo el mundo, por favor, recuerden que la magia básica del elemento Tierra es la transmutación. Estoy segura que habrá alumnos que ya han oído hablar de este tema, pero aún así vamos a repasarlo una vez más. Chebreuse volvió su atención a las piedras e hizo girar su varita mágica sobre ellos. Luego susurró un hechizo, y empezaron a brillar intensamente. Cuando el brillo se disipó, los guijarros se habían convertido en brillantes trozos de metal. ¿Es eso oro, señora Chebreuse? Kirche se inclinó sobre su escritorio. No, no lo es. Es simple latón. Solo los magos de clase cuadrada son capaces de transmutar en oro. Solo soy, Chebreuse tosió engreída, un mago triangular. Sé que muchos ya lo saben, pero los magos que pueden apilar dos elementos como el fuego y la tierra juntos se llaman magos lineales. Yo al ser capaz de combinar tres elementos, tierra, tierra, fuego, soy mago triangular. Dejo de hablar y miro a toda la clase antes de continuar. ¿Qué sucede cuando se agrega un elemento del mismo tipo? Preguntó a toda la clase. Una niña rubia con cabellos rizados levantó su mano. La profesora le hizo una seña para que hablara. Refuerza ese elemento y lo hace más fuerte. Muy bien, señorita Montmorency. Ella sonrió antes de sentarse de nuevo. Lineal, triangular y cuadrada, son como los niveles espers. Al parecer la magia es algo que solo unos pocos pueden usar, pero por lo visto la mayoría no son la gran cosa. Pensó el esper. Un recuerdo vino a la mente de Accelerator. En su pelea con ese idiota presumido, sus golems fueron destruidos totalmente por su habilidad cuando lo intentaron apuñalar con sus lanzas, pero eso no debería de ser así. Él había calculado que sus lanzas serían redirigidas hacia ese idiota. De alguna manera su habilidad no podía hacer nada más que simplemente dispersar a esos golems. Tal vez se debe a esa mierda que usan para realizar su magia. Mientras Accelerator seguía inmerso en sus pensamientos, el profesor fijó su vista en Louise. Señorita Bayer. ¿Ese sí? ¿Podría hacernos el favor de hacer una demostración, cierto? ¿Eh? Yo. Sí. Intente cambiar estas piedras de aquí en un metal de su elección. Louise no se levantó. Ella simplemente se quedó sentada mirando inquietamente. Accelerator, saliendo de sus pensamientos, miró a Louise. Si lo que ella le había dicho antes era cierto, probablemente no quería pasar adelante porque provocaría una explosión. Señorita Bayer. ¿Ocurre algo? La señora Chebreuse la llamó de nuevo. ¿Sí? Creo que sería mejor si no lo hiciera. Dijo vacilante la peligrosa. ¿Y por qué es eso? Es peligroso. Respondió Kirche claramente. La mayoría de la clase asintió con la cabeza. ¿Peligroso? ¿Por qué? Este es su primera vez en la clase de Louise, ¿verdad? Diría una estudiante. Lo es, pero he oído que es una chica trabajadora. Ahora, señorita Bayer. No te preocupes, a modo de prueba. Usted no será capaz de lograr algo si le da miedo cometer errores. No lo hagas, Louise. Kirche gritó con su cara pálida. Pero Louise se puso de pie. Yo lo haré. Diría con determinación. El albino, habiendo escuchado lo suficiente de la magia, se levantó de su asiento, tomó su muleta y mientras todos estaban distraídos tratando de convencer a Louise de que no lo hiciera, él salió del salón. Luego de unos instantes, mientras caminaba por el pasillo, se escuchó una fuerte explosión. Accelerator soltó un suspiro. Realmente es una inútil. El esper se dirigió hacia la cocina en donde se encontraban Lastorder y Siesta. Tenía que aprender cosas de este mundo. Y tenía que saber qué peligros habrían.